Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción. Hola, muy buen día. Quiero estar aquí con una enseñanza que les despejará sus mentes. Y ellos dijeron, no tenemos cómo quitarnos este estrés ni cómo conseguirlo. Pero entonces Jesús multiplicó el tiempo libre y tu dinero para Steam, y todos quedaron satisfechos. Mateo 14, 17, 21. Eso decía aquí. No, en realidad, decía lo de los panes y los peces, pero ¿a qué queda mamalón? Pero no debería ser exacto. Mija, no sé, hay gente que dice que Moisés separó las aguas con un Beyblade, que en el arca de Noé metieron furros y algo sobre que Jesús con yoyos. Detalles, gente, detalles. Se viene Semana Santa o la Pascua en otros países. Semana de paz, semana de comerse un buen pescado en mariscos y semana de verse la mejor película de DreamWorks, El Príncipe de Egipto. Y qué mejor manera de celebrar Semana Santa que jugando a juegos mamalones donde te puedes chingar al diablo en el cerro tal como lo hizo tu abuelo cuando en sus tiempos sus alrededores eran puro monte y culebra. Nada más cristiano que petarse al demonio patadas y con una espada. No, con una espada no. Con un machete con por 2 de oxígeno. Así que aquí mi lista de recomendaciones gamer para jugar esta Semana Santa. Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del Despacito Perrón. Era obvio que este iba a estar en la lista, quiero decir, no hay nada más cristiano que putearse a los demonios y convertirte en su pesadilla. Sobre todo si estos hijos de su madre fueron los causantes de la muerte de un pobre conejo. Díganle no al maltrato animal. Si alguien daña a tu mascota, no tendrán perdón de Dios. John Wick estaría orgulloso. Ahora, hay varias entregas de Doom. El Doom original, el Doom 2, el Doom 3, el Doom 4 y el Doom Eternal. ¡Qué juegazo el Doom! Aparte, el original te lo puedes jugar en cualquier lado, no bromeo. En un MP3, en un celular Nokia, en un microondas, en un Apple Watch, en una prueba de embarazo, en células y bacterias. No, hombre, tremendo. ¿Qué es eso de correr Genshin para un Kanaima? No. Aquí el Doom lo puedes correr en cualquier lado. No es meme, es anécdota. Debería jugar Doom un día de estos. Así que ya saben, ¡jueguen Doom! Oh, sí, este juego independiente Metroidvania, super mamalón y también difícil. Es como un Dark Souls, pero católico. Literal, este juego se basa en la antigüedad y mitos de España. Nobody expects the Spanish Inquisition. En este protagonizas a un penitente mudo. Recuerden, penitente es una cosa de España. No confundir con los conitos blancos de la Triple K. La historia del juego se desarrolla en una tierra antigua llamada Ortodoxia, donde la religión y la superstición toman un papel primordial entre sus habitantes, consumidos por la fe y el miedo. El penitente es un superviviente decidido a romper con el oscuro bucle que asedia a su mundo, teniendo que derrotar a aquellos maldecidos por algo llamado el milagro. Momento. ¿Qué milagro no debe ser algo, ya sabes, positivo? Bueno, mija, en este juego, no sé, acá oras por un deseo y te dan lo que pides, pero no lo que esperabas. Porque sufrimiento, porque catolicismo, no sé. Ahora que lo pienso, ¿qué tienen los católicos con sufrir? Digo, juegazo, lo recomiendo. Y de hecho también planeo jugarlo, pero me dijeron que está difícil como Hollow Knight, así que no sé. Otra cosa y es que este juego tiene secuela, así que tranquilos, si les gustó el primer juego y quieren más, pueden ir por el 2. Un juego que simula ser un creepypasta, de esos de juegos chocarreros. Y entonces el Pony murió soltando píxeles de sangre mientras me salió un mensaje de entrega tu alma para continuar jugando. Pero no le di importancia. Por cierto, ¿se acuerdan de esto? Pero, ¿por qué el diablo o cualquier otro demonio random se metería en un juego para llevarse tu alma?
Al parecer los demonios ya están tomando cursos sobre game design en el infierno. Bueno, resulta que eso se cumplió con este juego. Ahora resulta que el diablo es experto en computación y le pasa a Brony. Oh no. Este juego es de los que no te rompen la cuarta pared. Te la tiran, te la destruyen, te desintegra, te la vuelve polvo, te la manda a volar por los aires. Tiene varios rompecabezas, algunos sencillos y otros que te harán arder del estrés de los difíciles que son. Además, tiene otro juego o historia donde tengan esta frase toda épica en el contexto del juego. ¿Cuántas almas han sido atrapadas, encerradas, avergonzadas, atormentadas y sometidas a burlas, enloquecidas con frustración? Hoy es el día en el que nos alzamos. Vuestro Salvador está aquí. Corran con la velocidad de 1000 ponis y sean libres. 10 de 10, recomendado. Ya lo jugué y he de decir que fue una gran experiencia. Eso sí, no lo terminé del todo porque me faltaron tickets que son como para una cosa que no diré porque es spoiler, aunque seguro ya varios saben qué es. También en los Game Awards del año pasado anunciaron que este juego tendrá una secuela llamada Pony Island 2, Panda Circus. El juego no tiene ponis, se vende por separado. Espera, Xiora, ¿no te parece algo inapropiado que contradice el título de video? Ya sabes, recomendar ese juego. No creo, no contradice nada. Además, el video se llama Juegos para chingarte a los demonios. Y en este juego te chingas a los demonios, en el otro contexto. ¿Qué? La palabra chingar sirve para ambos contextos, así como la palabra fuck en inglés. Quedará mamalón. ¿Qué? Bueno, en este juego gratis y sencillo de puzzles, un hombre mamadísimo que parece primo perdido de Johnny Bravo y Kazuma Kiryu sueña con tener su propio harén de demonias. No, mi loco, no soy otaku pajero. No. Bueno, que el menso va al infierno para no a chingarse a los demonios como la del Dungai, sino a chingar a los demonios. ¿Y saben a qué me refiero? Ok, no. Que se va a ligarlas, pero no terminan siendo tu típico harén de Garis 2 de anime genérico. No. Porque estas guachas tienen personalidades y cosas curiosillas. La que se pone horny por cosas tan simples como tomarse de las manos. La que ama chambear al punto de que se cansa, pero apenas toma café se vuelve resádica. La que es gruñona, hermana perdida de Karkat, que ama jugar videojuegos. Su familiar, la que fuma, dice cosas directas y no me pregunto por qué lleva una cruz siendo una demonio. 3 dogas que parecen compartir neuronas. A la hermosa y cool Justice. Más verla es super cool a pesar de ser ciega. A la señora de las moscas, esa no es su forma real, es esta. Y un ángel que se fue a estudiar demonios. Claro, seguro no es un ángel caída que se nos vuelve loca en los niveles bonus. A la jueza que nos quiere mandar a su chingada madre. Y por último, pero no menos importante, al aseo de infierno. Él es Lucifer, ese es Lucifer, ella es Lucifer, él es Lucifer, ella es Lucifer, yo soy Lucifer. ¿Hay algún otro Lucifer del que debas saber? Es que nomás verla toda businesswoman. Ahora que lo pienso, ¿por qué cuando representan al diablo la mayoría de historias le ponen traje de negocios? Bueno, que este juego sirve para pasar el rato si andas aburrido pero no te dan ganas de jugar un juego largo. Tipo, quieres comer pero no quieres ir a cocinar y te vas por unas botanas. Sí, así lo escribí. Este video ha sido auspiciado por las panquecas de chocolate. Son tan ricas que hasta los ángeles y demonios las comen. Panquecas de chocolate. Consigue tus panquecas de chocolate antes de que se las terminen de comer estos güeyes de acá. Mi favorito. Obvio que es mi favorito, me lo paso hablando de él todo el tiempo. Hasta le hice un video, el cual tuve que poner en privado por una cuestión y porque planeo hacerlo más corto pronto. Es un Metroidvania maravilloso de furros, en el que protagonizas a 2, un guerrero misterioso que despierta amnésico sin recordar quién. Hoy que tiene que ver los furros con la Biblia. ¿Cómo te explico que existen varios furros cristianos? Mira, acá te cuento. Yo misma, este también, Bueno, que es un chingo. Y Dean Dodrill es cristiano, así que Christian Past. No me dejaron terminar.
que protagonizas a un amnésico y misterioso guerrero llamado Dos, quien es badass, serio, guapo y adorable, Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. y silly. I think I might have him make another fidget doll that I'll just hang on to. Forever. How you doing, Maddie? Great, that's just fantastic. What's the word, Maddie? I'll make sure to spread the good news. Hey, Maddie, so about your sister. Alright, well, I'm glad we had this talk. How's the market treating you, Maddie? Good to hear, good to hear. Y su compañera de viaje llamada Fidget, quien es adorable y también muy graciosa. Oh, Jesus, quick, hit every button! Ahora, hay varias referencias a la Biblia en este juego. Polvo eres y al polvo volverás, que es persiguiendo los bumblos, que se puede comparar al faraón persiguiendo a los hebreos, y también a otra cosa de la que no quiero hablar, porque no quiero meterme ni en política, ni tampoco que me chadubaneen en el video o el canal. Que estoy secando el lago para que el ejército de gallos muera de sed, pero igual eso no funcionó, así como la primera plaga en Egipto que fue el río de sangre. Ah, y lo más importante, la batalla contra el demonio cuando nos machetemos el Cain. Se puede decir que 12 machetó al diablo, aunque en realidad se trataba de Cain. En modo fantasma, chocarrero, pero detalles. Fuera de eso, el juego es hermoso y maravilloso. Claro que tiene alguno que otro detalle, ya sea porque pues casi lleva 12 años, quizás cosas se envejecieron mal, otras bien, y no sé. Pero créanme, valdrá la pena. Ya en serio, jueguenlo por favor. Full recomendación mía, por favor. Ah, sí, el jueguito de la cabrita, toda bonita, toda esponjosa, toda parte madres de demonios y el líder de su culto. Digo, ¿ya vieron los memes en la cuenta oficial? ¿Qué pasaría si mezclas el juego de Hades con el juego de Animal Crossing? ¡Boom! Tienes School of the Lamb. En el protagonista está esta linda cabrita que va a ser sacrificada. Pero a estos tipos les sale el tiro por la culata. Ahora te toca crear a tu culto y mantener a tus fieles contentos y satisfechos mientras te vas a matonear a los demonios. Y claro, si es un culto no faltan los sacrificios porque... ¿why not? Ah, sí, este juego casi desaparece porque el año pasado Unity cometió una pendejada tan pendeja sobre por cada instalación le iban a restar dinero a los creadores, que un poco más y venía Nintendo, Sega, Oyovers, Microsoft y otros más a demandarlo. Ah, y los creadores indies preocupados porque, obvio, ellos eran los que peor iban a salir. Y los creadores de Call of the Lamb ya estaban planeando eliminar el juego para resolver otro motor. Literal, yo ya tenía planeado comprarme el juego, pero cuando vi la noticia en su momento me fue en chinga comprarlo. Pero, menos mal, Unity se retractó y el juego no desapareció. Así que, apenas terminen mis ocupaciones, sale directo de Call of the Lamb. Ah, por cierto, sacaron el modo sexo. No estoy brimando. Mira las hojitas. Esa sí que es una Génesis referencia. ¿Eh? Mal chiste, ya. Un clásico de clásicos. Seguro algunos acá ya lo conocen o por lo menos les debe sonar de algo. Y si no, igual explico. Protagonizas a un pobre niño llamado Isaac que vivía feliz con sus padres, quienes eran cristianos. El niño con enorme imaginación jugaba con su padre. Y a la hora de dormir oraba y su madre le daba un beso de buenas noches. Incluso tenían un gato. Lamentablemente sus padres empezaron a discutir y finalmente se separaron. Cosa que hacía sentirse culpable al pobre Isaac. Aunque las discusiones pararon, su madre se deshizo de todas las cosas relacionadas a su padre porque él los abandonó. Lo que hizo la rota dinámica familiar empeorar cada vez más. Un día, mientras ellos veían telenovelas, la madre se volvió loca porque, según que Diosito le habló sobre que Isaac tenía el alma corrompida y debía purificarlo. Señora, para mí que ese no fue Dios, para mí que ese fue el enemigo por allí. O que lo que usted tiene es esquizofrenia, no sé. Bueno, que le restringió de sus cosas como religiosa radical de los 2000. ¡Tú estás esclavo del mal! Pero eso no fue suficiente para Dios, comillas. Así que lo encerró en un cuarto. Pero eso no bastó tampoco. Así que la señora ya vuelta toda loca se va a hacer el matarile. Pero Isaac logra escapar por una trampilla. Micropausa. Ser cristiano no es malo. De hecho, yo misma lo soy. Lo malo es volverse radical al punto de dañar a otros nomás porque sí, creerse superior a los demás. Y ese tipo de vainas que no son buenas, ya saben. Volviendo al juego. Ahora en el sótano debía enfrentarse monstruos, los cuales en la imaginación del pobre niño eran miedos que él debía enfrentar. Y así fue como Isaac se volvería el que se matonaría a los demonios en el cerro. Ok, no.
Son 7 juegos, así que si tienes mucho tiempo libre, aquí tienes para rato. Claro que estos juegos tocan temas sensibles como lo del divorcio, el abuso y bueno, esas cosas que no son bonitas, obviamente son feas. Y el curioso estilo de arte y eso. Así que si no te gustan este tipo de cosas, no lo recomiendo. Pero si eres fuerte de mente o te vale madre si quieres jugarlo, pues dale. Y para terminar esta lista de forma epicarda, tenemos este juego de terror hecho, no es 3D, no en pixel art, bueno sí es pixel art, pero en Atari pixel art. Wow, un juego estilo Atari y aún así te saca sustos. Amo cuando los juegos, no importa los gráficos, cumplen su cometido. La historia va de un joven sacerdote que lucha contra demonios, cultistas locos y su propia fe debilitada. Atormentado por sus pesadillas y por aquel exorcismo que terminó terriblemente mal el año pasado. Y él ahora debe terminar esto de una vez por todas. Otra cosa que me encanta del juego es que, a diferencia de los puestos antes mencionados, exceptuando el Taker claro, los protagonistas luchan con pistola o espadas o rayo láser. Pero nuestro querido sacerdote John usa una cruz. Una simple cruz, que resulta efectiva. Nada mejor que derrotar a los demonios y bestias que con la divina palabra de Dios como tu espada y escudo. Esta es una trilogía, o sea son 3 juegos, así que hay para rato. También amo que el creador de los juegos no solo le sabe los memes, sino que saca memes de sus propios personajes. El juego. Los memes y animaciones del creador. Juegazo, tremendo juegazo. Este también tengo que jugarlo un día. Quizás lo compré y juego para octubre o para otro mes, quién sabe. Y pues, esos son los 8 juegos que recomiendo jugar en estas... Este ora pero seu público objetivo são em sua maioria personas de habla hispana, ou seja de Latinoamérica. Como esperas que jueguen esos juegos? Tranquilo, monigote, no todos son pobres, hay gente que chambea, gente que hace comisiones, obvio que van a tener real. Bueno, pero que pasa com aqueles que não tienen para comprá-los? Que les sugieres? Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Fuera de bromas, espero que disfruten de estas fechas, estén con sus familias, los que son religiosos que disfruten de la santidad, y los que no, pues disfruten el día libre. Y para los pillines que les vale madres que sea Semana Santa, les tengo este meme. Y a Semana Santa, pero yo no. Y muchas gracias a Red Bromer por ayudarme con las voces, a Ryudargo por dibujar la portada del video, y también gracias a Brandon por ayudarme con partes de la edición. Y gracias a ti por ver el video. Recuerden, hago comisiones de tanto dibujo como de voz. También tengo este proyecto llamado BeFan, de hacer fandubs en español e inglés para aquellos que tienen el hobby de fandubear o el deseo de volverse actores de voz y tener un portafolio. Si les gustó el video, dale like y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y eso es todo por el video. ¡Chao!